Bienvenido a nuestra iglesia, Iglesia Apostólica Pentecostal. Te invitamos a escuchar la palabra de Dios. Ven, y juntos alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontrarás ayuda espiritual, reflexiones, oración por tus necesidades, y la paz que tu alma necesita. Tu vida será bendecida. Te invitamos a nuestros servicios. Domingo, 3 de la tarde, Escuela Dominical. 4 de la tarde, Culto General. Viernes, Servicio de Oración. Te esperamos en nuestra dirección, 842 Helvan Dr., Dallas, Texas 75217. Amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Y termina este salmo diciendo en el versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. El Señor es nuestra fortaleza y Él es a quien, ¿verdad?, nos sustenta todos los días. Amén. El día de hoy, hermanos, hemos traído, ¿verdad?, un tema que sentimos que es de parte de Dios para compartir con la iglesia, ¿verdad? En oración esta madrugada le pedimos: Señor, ¿verdad?, guíanos, úsanos, danos palabra, amén, para bendecir a tu iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, amén, lo creemos, amén, y creemos que Dios usa, amén, a sus siervos para traer palabra en los tiempos específicos, apropiados, cuando más lo necesitamos. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí no estamos por casualidad en esta tarde. Dios trae palabra, amén, para alguien, ¿verdad?, el día de hoy. Y solamente te voy a pedir que dispongas tu corazón, dispón tu mente, amén. Quita todo lo que pueda estar estorbando. Si se te quedaron los frijoles, ¿verdad?, y prendidos, amén, ahí déjalos, ahí van a estar cuando regresemos, amén. Entonces quisiera invitarte a abrir la palabra del Señor, y te voy a invitar que te pongas sobre tus pies, amén, en el libro de Jeremías, capítulo 1, amén. Dios bendiga a los músicos, amén, las coristas, amén, un hermoso trabajo que hacen para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Jeremías capítulo 1. Y me gustaría que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Gloria a Dios. Cuando lo tengas puedes indicar con un amén, un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios dice las siguientes maneras: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, del sacerdote, que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Vamos a orar, hermano, así como está sobre tus pies. Amén. Si puedes, inclina tu rostro. Amén. Y vamos a orar al Señor. Padre celestial, en esta hermosa noche, Señor, delante de tu presencia estamos, Señor. Yo te pido, Dios, que uses a este siervo inútil, Señor, para compartir tu palabra. Señor, que podamos tener la disposición, Señor, de recibir de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde venga a hacer tu obra perfecta, Señor, en más de uno, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por lo que has depositado, Señor, en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El tema de esta tarde que el Señor ha puesto en nuestro corazón lleva por nombre visión para los escogidos. Amén. Y cuando miramos el libro de Jeremías, específicamente en los últimos dos versículos que leímos, versículo 11 y versículo 12, nos damos cuenta que no solo vino palabra de Dios a Jeremías, sino que también el Señor le presenta una visión de lo que ha de suceder. Amén. No solamente vino Dios y le habló, sino que Dios le dio una visión que él pudiera mirar. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que en los llamados más importantes, el Señor se tiene que asegurar que podamos visualizar sus planes para nuestras vidas. Porque está comprobado que es más fácil recordar una imagen que recordar muchas palabras. Y al Señor no se le pasa nada. Amén. Él sabía esto. Y en los momentos más, con las tareas más difíciles, a través de las Escrituras podemos mirar que Dios siempre da una visión. Siempre da lo que Él tiene, amén, en forma de visión. Sabes, yo ya tengo muchos años que en mi trabajo secular soy supervisor. Y recuerdo que en mis años más jóvenes, porque todos estamos jóvenes, amén. En mis años más jóvenes, cuando yo empezaba como supervisor, yo trabajo de electricista, amén. Y cuando empezaba, recuerdo que lo que yo batallaba es pasar la información a los electricistas. Y yo miraba los planos y les decía, tenemos que hacer esto. Amén. Y les explicaba según lo que yo pensaba que estaba correcto. Y me iba a hacer lo que tenía que hacer. Regresaba a mediodía o al final del día y habían hecho algo completamente diferente que lo que yo estaba pensando que se tenía que hacer, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos pensar que estamos comunicando correctamente, amén, lo que queremos comunicar, y nos damos cuenta que no estamos comunicando tal vez de la manera más eficiente, ¿verdad? Después un compañero me dijo, hazlos que te repitan lo que tú le estás diciendo para que te puedas asegurar de que es de lo que quieres que se logre. Y el Señor sabía, cuando trabaja en la vida de sus hijos, de sus escogidos, que es importante que tengamos la visión bien clara y bien presente de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque y el Señor, decimos, no se le pasa nada. Y no tan solamente es con el profeta Jeremías, lo miramos con el profeta Isaías, con Moisés, con Abraham, con Jacob y con muchos más hombres que llevaran a cabo una labor que bendeciría a multitudes. El Señor se tenía que asegurar que quedaban claras sus promesas, y Él sabía que la visión les ayudaría a no olvidar su llamado, que la visión les ayudaría a no olvidar su propósito, que esa visión les ayudaría a no olvidar la misión que Dios les había encargado. Tú sabes, hermano, por qué era tan importante o necesaria la visión. Porque muchas veces, cuando se nos hace el llamado a ti y a mí, es cuando entonces empiezan a venir las pruebas. No sé si te ha ocurrido a ti.
Pero muchas veces cuando Dios te habla y Dios te hace un llamado y ya sabes que Dios te habló y que te hizo un llamado, es cuando empiezan a venir los problemas, las pruebas, el desánimo, diferentes circunstancias. Aleluya. Y durante esos procesos de sequedad, esos procesos de incertidumbre, de prueba, es muy fácil olvidar las promesas de Dios. Por eso Dios se quiere asegurar que tengamos presente la visión de lo que Dios quiere para nosotros. Y hay visión, hermanos, a nivel personal, ¿verdad? En tu vida, tu familia, en tu ministerio. Pero hay una visión que Dios también da a la iglesia. Amén. Hay una visión que el Señor da, amén, a su siervo. Aleluya, para llevar la iglesia adelante. Y las dos visiones, la visión que Dios te da a ti personalmente dentro de su reino, va de la mano con la visión que el Señor tiene para su iglesia. Cada persona bautizada, miembros de la iglesia, deberíamos de saber, hermanos, cuál es la visión nuestra, pero también deberíamos de saber cuál es la visión de la iglesia. Allí donde el Señor nos ha dado la oportunidad de pastorear, amén, en el área de Baytown. Cuando empezamos, tenemos poco tiempo, yo y mi esposa pastoreando. Amén, durante el COVID, perdón. Durante el COVID, mi papá enfermó de esta enfermedad durante una enfermedad muy fuerte que le pegó y pensábamos todos que tal vez no iba a sobrevivir. Amén, el oxígeno se le bajó a niveles muy bajos, los hospitales estaban llenos. Amén, el Señor hizo un milagro, mi papá pudo recuperarse, pero cuando se recuperó, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Me dice, hey, ¿sabes qué? Ya no tengo fuerzas, no me siento igual que antes. Quisiera que llevaras, amén, continuaras, ¿verdad? Con la iglesia. Amén, y tuvimos que hacer caso, amén, a la voz de Dios. Pero en este corto periodo que tenemos pastoreando la iglesia, el Señor desde el principio ha traído visión, amén, a la iglesia. Y ahí donde estamos pastoreando en Iglesia Centro de Vida, toda la iglesia sabe cuál es la visión de la iglesia. Toda la iglesia sabe ya ahorita, amén, hemos trabajado, no pasó de un día para otro. Hemos trabajado, hemos compartido, amén, hemos impulsado. Y la iglesia, toda la iglesia sabe cuál es la visión. La visión de Centro de Vida, amén, es ganar y hacer discípulos. Pero también, no solamente sabemos cuál es la visión, sabemos cuál es la misión, cómo lo vamos a lograr. Amén, y sabemos que lo lograremos a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios en los hogares. Amén, lo podemos mirar en la palabra de Dios, libro de los Hechos. Cuando la iglesia del Señor empezaba, aleluya, dice que por el templo y por las casas no cesaban de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, entonces la iglesia nos empezamos a meter, hermanos, en la visión. El Señor había dado visión a la iglesia. Empezamos a creerlo como líderes y le dijimos, Señor, como Moisés, si tú no vas conmigo, no me lleves. Y el Señor empezaba a abrir puertas y nos empezaba a dirigir, empezaba a poner las personas correctas que nos iban ayudando, alineando en la visión de Dios. Amén, y empezamos a creerlo, y cuando empezamos a creerlo, empezamos a impulsar en la iglesia. Y le empezamos a decir a nuestros líderes, esta es la visión que el Señor tiene para nuestra iglesia, amén. Y de primero todos se quedaban callados, diciendo, pues quién sabe qué le habrá picado al pastor. Amén, había muchos hermanos que venían y no conocían el proyecto, amén, de los cultos en los hogares, amén, las células como se les conoce, ¿verdad? Y no estaban muy familiarizados, tal vez hubieran tenido malas experiencias, tal vez hubieran escuchado cosas malas. Y decían, ¿sabes qué? Pues no sé, ¿verdad? No sé qué el pastor traiga, por qué quiere cambiar lo que ya estamos teniendo. Amén.
Pero cuando empezamos a creerle, hermanos, como líderes al Señor, y lo empezamos a proyectar a la iglesia, y la iglesia poquito a poquito lo empezó a creer, empezó a mirar que Dios estaba respaldando, porque cuando es de parte de Dios, déjame confirmarte, hermano, el Señor respalda. El Señor te da, aleluya, pruebas, te da confirmación, aleluya, que Dios está ahí. Amén. Y empezamos a proyectarlo. Y parte de la proyección, de la visión, ¿verdad? Hubo muchos factores. Ahorita nuestro obispo, ¿verdad?, comentaba que mandamos una ofrenda. Amén. Y quisiera aclarar un poquito ahí, ¿verdad? No era tanto ofrenda, eran nuestras primicias. Mi primicia es mía y de mi esposa. Yo he escuchado que aquí tuvieron su culto de primicias también. Hermano, déjame decirte que es una grande bendición si puedes participar de las primicias. Soy familia pastoral, amén. Mi papá, desde que yo nací, ¿verdad?, me acostaban abajo de las bancas. Mi papá era pastor, amén. Y muchos años crecimos sin saber de las primicias. Yo creo que tiene unos 12 años que mi papá empezó a practicar las primicias y a compartirlos con la iglesia. Y ha sido una bendición tan grande, amén, que cuando empezamos el pastorado lo empezamos a proyectar, hermanos. Y igual, ¿verdad? Al principio los hermanos decían, no, pues será cierto, no será cierto, no hemos escuchado. Y nosotros en ese entonces le estamos pidiendo al Señor por un local. No, estamos rentando un lugar chiquito, amén. Estaba muy lejos de donde vivíamos todos. Acabamos de agarrar el pastorado, yo y mi esposa, tenía unas semanas. Y le empezamos a proyectar las primicias. Es de parte de Dios, es bíblico. Amén. Y cuando empezamos a proyectarlo y empezaron algunos hermanos a dar primicias, no pasó ni una semana y el culto entre semana empezaban a pasar y testificar, hermanos, el Señor me devolvió 4 veces más de lo que dimos en las primicias en los primeros días. Y otro testimonio, hermanos, el Señor me aumentaron mi trabajo. Hermanos, me llegó un cheque que no esperábamos, de la nada llegó un cheque. Y la iglesia se empezó a inyectar, hermanos, aleluya, de lo que Dios estaba haciendo. Y empezaron los que no habían dado a dar sus primicias. Cuando la iglesia, hermanos, empezó a creer en la visión que había a través del pastor en las primicias, no pasaron tal vez no más de 3 meses. Y a la iglesia estamos pidiendo oración, ¿verdad? Señor, ayúdanos por un templo. Señor, bendícenos. A los 3 meses, hermanos, nos llegó una donación de $70,000. Aleluya, para ProTemplo, para poder lograr, aleluya, lo que teníamos planeado como iglesia, ¿verdad? Y no pasó mucho tiempo, al año ya podíamos comprar nuestro lugar pequeño, aleluya, pero pagado, aleluya, gloria al Señor. Y el Señor cumplió, hermanos, sus promesas. Cuando podemos impartir la visión de Dios, aleluya, para con la congregación, hay bendición, hermano, detrás de ello. Hay bendición tras creer la visión que el Señor ha puesto en nuestros líderes, aleluya. Y la iglesia Centro de Vida lo ha creído, hermanos. Tenemos ya 4 años trayendo nuestras primicias. Yo como pastor se las mando siempre a mi obispo. Amén, es lo que se me ha enseñado, yo lo creemos así. Amén, y la mandamos y sabemos que tal vez es bendición para él y su familia, pero es más bendición para nosotros, aleluya, y nuestra iglesia ahí donde estamos. Cuando el Señor trae visión a través de los siervos, es con propósito de bendición. Cuando tenemos una visión clara de lo que Dios ha prometido, será más fácil recordar las promesas de Dios en nuestra vida. Cuando la visión es clara, todos podemos trabajar para lograr cumplir la visión de Dios. Cuando la visión es clara en la iglesia, hermanos, todos podemos ir jalando en la misma dirección. Amén. Algo que nos habíamos dado cuenta es que la mayoría de los hermanos allá en Centro de Vida querían trabajar, pero en ocasiones no sabían cuál era la visión del pastor. Había un deseo, unas ganas de servir y ganar almas, pero no sabían cuál era la visión. Amén. Cuando pudimos compartirla, aleluya, cuando pudimos proyectarla, aleluya,
la iglesia empezó a caminar fuertemente, aleluya, en la misma dirección, aleluya. Todos, aleluya, jalando hacia donde mismo, yendo para el mismo objetivo, aleluya. Y el Señor nos empezó a bendecir de una manera aún mayor. Cuando miramos la escritura, unos 60 años después de que muera el profeta Isaías, Jeremías es llamado para lo que se piensa que es una de las tareas más difíciles encomendadas a uno de sus siervos, donde Jeremías tuvo que vivir la muerte de su nación, tuvo que mirar cómo fueron llevados cautivos a Babilonia. Parecía ser que su misión desde el principio había sido destinada a fracasar. El ministerio de Jeremías no fue exitoso en cuanto a llevar a esas personas a una reconciliación. Ellos iban cuesta abajo. Cuando Dios hace el llamado a nuestras vidas, muchas veces parece también mirarse de esa manera, como una misión imposible. Y déjame decirte que sí puede ser una misión imposible si quisiéramos hacerlo por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, o si quisiéramos hacerlo a nuestra propia manera. Entonces fracasaríamos. Tal vez muchos ya hemos experimentado este fracaso y tal vez nos hemos desalentado. Pero déjame decirte en esta tarde, hermano, hermana, que la palabra de Dios dice que no es por nuestras fuerzas, sino por su Santo Espíritu. Aleluya. Cuando le sueltas el volante de tu vida al Señor, las cosas que parecían imposibles en tu vida se empiezan a hacer posibles. El llamado de Jeremías parecía imposible por muchas razones. Tu llamado puede parecer imposible, pero recuerda que no hay imposibles para Dios. Una de las razones que el llamado de Jeremías parecía imposible es que cuando miramos en los primeros versículos de Jeremías 1, nos damos cuenta de que el llamado de Jeremías fue hecho cuando aún era muy joven de edad. La historia dice que por los reinados de estos 3 reyes que menciona al principio que leímos, ahí Jeremías en el versículo 2 y versículo 3, era Josías, Joacim y Sedequías. Se cree que la edad que Jeremías tenía era entre 17 años y no mayor de 25 años de edad cuando fue llamado a su misión. Imagínate, hermano, no tan solo el llamado parecía ya muy difícil, sino que su temprana edad todavía lo hacía mirar aún más difícil por su inexperiencia. ¿Cuántas veces ya sabemos el llamado de Dios para nuestras vidas, pero nos parece muy difícil? Sabes, yo desde que estaba joven, una vez se me profetizó, ¿verdad?, en el altar, y se me dijo: hey, ¿sabes que tú vas a ser pastor? ¿Verdad? Y yo decía: no, yo no, ¿verdad? Se equivocó. Yo no podía hablar enfrente de las personas, hermano. Era una de mis fobias más grandes, ¿verdad? Cuando siempre he compartido, cuando pasábamos la fraternidad de los niños o de los jóvenes, y que me tocaba y me daba el micrófono a mí, se me ponía todo negro, amén, y me temblaban las piernas, y ya nomás pasaba el micrófono, ya podía mirar otra vez, amén. Entonces cuando se me profetizó y me dijeron: ¿sabes qué? Tú vas a ser pastor, yo dudé y decía: no, pues no creo, ¿verdad? No creo que se dé. Yo he mirado el pastorado a través del pastorado de mi padre, y tampoco es algo que yo quisiera, amén. Es un ministerio muy sufrido, amén. Y yo decía: no, pero el Señor puso una visión desde ese entonces, para cuando el tiempo tenía que llegar, y había una visión que yo podía recordar.
El llamado de Dios nunca se equivoca. El llamado de Dios para ti, y es para ti y no es para alguien más. Amén. Yo en mi caso yo decía, no, mi hermano sí está yendo al colegio bíblico, mi hermano es más serio, ¿verdad? Yo era más tremendo en ese entonces, ¿verdad? Yo decía, es mi hermano, amén, mi hermano es el que va a tomar el pastorado tal vez, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios después de mi papá. Y muchas veces cuando Dios hace llamado a nuestras vidas y Dios pone visión, decimos, no soy yo. Amén, es el hermano sí tiene tiempo. Amén, yo trabajo muchas horas, yo esto, yo aquello, no soy yo. Amén, pero hay visión de parte de Dios. En el versículo 6 le dice Jeremías, Señor, no sé hablar porque soy niño. Otra traducción dice que soy muy joven. Imagínate tú, joven, en la situación como Jeremías, que fue y tenía que ir a hablar en frente del rey. Si lo pusiéramos en estos tiempos, que el Señor te hiciera un llamado y te dijera, ¿sabes qué? Tienes que ir con el presidente, aleluya, y le tuvieras que decir, el Señor va a derrumbar tu presidencia y tu nación. Se oiría como algo imposible, amén, cómo llegar ante la Casa Blanca, cómo hablar con el presidente. ¿Qué le dirías tú al Señor si Él te hiciera este llamado? Déjame decirte que con Dios a tu lado, cualquier que sea tu misión o tu llamado, no es una misión imposible, porque con Dios todo es posible, amén. El rey David peleó con leones y osos en su juventud y los venció. José el soñador llevó a la nación más grande de ese tiempo, a Egipto, a niveles de grandeza nunca antes vistos a su temprana edad. Todo porque lo creyeron a la visión de Dios. No temas en creerle a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que yo me di cuenta es que nuestras incapacidades nos califican para las grandezas de Dios, ¿verdad? Cuando mi papá me habla y ya después de que se estaba recuperando y me dice, ¿sabes qué? Quiero que lleves el pastorado. Nomás de escuchar la palabra del pastorado me empezaron a temblar rodillas y decía, Señor, ¿cómo yo? Amén. Y yo me sentía y me sigo sintiendo incapaz, aleluya, ante los ojos de Dios. Pero he podido darme cuenta que nuestras incapacidades nos califican para las grandezas de Dios. Así como Jeremías se sentía incapaz de lograrlo y dice, he aquí no sé hablar porque soy niño, porque soy joven. Así nosotros cuando pasamos o pensamos en nuestras incapacidades, ellas son las que nos califican para poder servir al Señor. Así cuando haga visión para ti, para tu familia y piensas en los obstáculos, tus incapacidades, trae en mente que esas incapacidades es lo que te califica, aleluya, para servir al Señor en tu llamado, aleluya. Esas incapacidades son los que te hacen, aleluya, que seas llamado de parte de Dios. El Señor siempre ha llamado a personas incapaces. Los discípulos, aleluya, eran pescadores, no eran gente de letra, y el Señor los llamó para hacer grandezas. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por nuestras capacidades, no es por nuestra inteligencia, no es por tu experiencia, sino por el Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, operando de una manera poderosa, aleluya, a través de nuestra obediencia y nuestra disposición al Señor. Cuando le decimos al Señor, no soy digno, no soy capaz, pero si tu presencia va conmigo, entonces iré. Eso es lo que nos califica, hermanos, para ser usados por Dios.
reconocer que no por nosotros mismos somos capaces, pero que con la ayuda de Dios podremos hacerlo en su nombre. Y así como el profeta Jeremías y todos los personajes de la Biblia que el Señor usó grandemente, se sentían indignos, se sentían incapaces, porque no importa qué ministerio realicemos para el Señor, Él siempre se tendrá que llevar, aleluya, toda la gloria y toda la honra, aleluya. Y no nuestro conocimiento y no nuestra inteligencia, nuestra experiencia, sino el Señor es siempre el que se tiene que llevar toda la gloria y toda la honra. Moisés, el caudillo de Dios, cuando Dios le hace el llamado a Moisés, y Moisés siendo un hombre preparado en las mejores instituciones de Egipto, siendo criado en una de las mejores familias de esos tiempos, económicamente muy bien, todavía con todo eso Moisés dice: Señor, no puedo, soy tartamudo, no sé hablar para poder dirigir a tu pueblo. Y le dice Moisés: si tu presencia va conmigo, si tu presencia no va conmigo, le dice, no me saques de este lugar. Moisés podía reconocer que no importaba la universidad que hubiera hecho, no importaba su estado económico en la sociedad, no importaba lo que Moisés podía saber. Si le dice al Señor: si tú no vas conmigo, no me dejes ir, si tú no vas conmigo, no me dejes salir. Esa tiene que ser la visión, hermanos, cuando el Señor habla a tu vida y a mi vida, y decirle: Señor, yo no puedo, aleluya, pero si tú vas conmigo. Cuando el Señor ponga ese llamado fuerte en tu vida, dile como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque si la presencia de Dios es imposible. Algo muy importante, hermanos, de entender es que el llamado no termina durante nuestro proceso. Cuando el Señor hace el llamado a Jeremías, dice que lo hace para ponerlo sobre reinos, para arrancar, derribar, desarraigar y destruir. Y tal vez algunos de nosotros en esta tarde pudiéramos pensar: ¿cómo es posible que el Señor, aleluya, quiera derrumbar? ¿Cómo es posible que el Señor quiera desarraigar y destruir? Pero la respuesta es fácil, porque el proceso no es el final del llamado. Para que un rascacielos, hermano, un edificio pueda ser construido, se tiene que derrumbar completamente todo lo que hay en el lugar donde se va a construir. Se tiene que desarraigar si hay árboles, sacar de raíz. Si hay casas, se tienen que sacar desde los cimientos, aleluya. Se tiene que limpiar completamente el lugar. Se tiene que destruir todo lo que haya para poder empezar a edificar la grandeza de los rascacielos. En ocasiones nosotros pasamos procesos donde el Señor derrumba, donde el Señor desarraiga y donde el Señor destruye completamente áreas de nuestra vida, donde nuestra mente humana no hay manera de que pueda salir algo bueno de esa situación. Pero hay que recordar que la finalidad de Dios no termina en el proceso. No se termina cuando estamos en el proceso de derrumbar o en el proceso de destruir. La finalidad de Dios está en la grandeza que el Señor hará al final con nuestra vida. Y necesitamos darnos cuenta que eso que estamos pasando es solo el comienzo de algo nuevo, de algo grande de parte de Dios. Y cuando se cumpla, miraremos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Sabes, yo recuerdo cuando
éramos niños. Esperaba que alguien le iba a decir, pero no, no estoy en mi iglesia, ¿verdad? Mi papá ya era pastor, como les comentaba. Entonces yo recuerdo que yo y mi hermana Keila, es aproximadamente mi edad, yo le llevo 1 año y medio. Y recuerdo que siempre éramos los más apegados, tal vez, ¿verdad?, por nuestra edad. Nos gustaba trabajar mucho en la iglesia desde que éramos niños. Y estoy hablando tal vez de que teníamos 8 o 10 años, ¿verdad?, de edad. Yo recuerdo que yo iba en México, ¿verdad?, en Ciudad Juárez, agarrábamos el autobús, la ruta, y nos íbamos al centro, comprábamos unas paletas de hielo en tiempo de calor y la llevábamos a la iglesia y nos poníamos a vender paletas, ¿verdad?, para recaudar fondos para los niños. Amén. Y esto lo hacíamos, hermanos, porque siempre hubo el ejemplo de mis padres de trabajar en la obra de Dios. Yo podía mirar en mi padre cómo él sacrificaba tantas cosas por el Señor, y a su tiempo yo no lo entendía. Y al no entender los planes de Dios en ese tiempo, se fue acumulando un rencor en mi corazón que yo sentía en contra de mi padre. Y decía, ¿cómo es posible que mi padre descuide tanto a mi madre y a mis hermanos y a mí? Y yo no entendía que lo que él estaba haciendo era construir algo más grande que lo que yo podía entender en mi mente en ese entonces. Con el paso de los años nos dimos cuenta que lo que estaba construyendo era más que lo que solo podíamos mirar en el presente. El Señor nos comenzó a llevar a nuevos lugares, nos bendijo a toda la familia y a las generaciones futuras. Pero en ocasiones los procesos pueden durar tiempo, pueden durar años. Mas sin embargo, si nos mantenemos fieles al Señor, Él cumplirá su promesa en nuestra vida, en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Hace un par de años el Señor nos permitió, amén, a mí y a mi esposa, visitar la ciudad de Nueva York. Y pudimos mirar algunos de los edificios más imponentes, yo creo que de todo el mundo. Y pudimos entrar en uno de ellos que ya hace muchos años era el más grande de todo el mundo. Me parece que se llama el Empire State Building. Y yo recuerdo que íbamos a un museo, tiene un museo en los últimos pisos de arriba. Y cuando llegamos, ¿verdad?, y antes de entrar volteo así para arriba, ¿verdad?, y miro lo imponente, aleluya, que ese edificio en toda su majestad. Y te platico esto porque así de imponente como esos edificios será tu vida cuando se cumplan los planes que ha comenzado Dios a hacer en tu vida. No temas creerle a Dios en la visión que Dios te ha puesto. No temas en creer la visión que el Señor ha puesto en tu iglesia. Es de parte de Dios. El proceso es solamente parte, hermanos. No es el final. Tenemos que tenerlo presente en nuestra mente todo el tiempo, que Dios nos pasa por procesos y situaciones difíciles, pero ese no es el final. Si pudieras mirar la imagen de ese edificio y mirar lo que imponente que ese edificio es, así de imponente es las grandezas que Dios tiene para tu vida. Recuerda que el Señor nunca trae ruina a nuestra vida solo con el propósito de dejarnos en ruina, sino para construir algo tan grande que cuando la gente mire tu testimonio pueda mirar la grandeza de Dios. Y cuando el Señor termina contigo y tú le crees al Señor, toda la gente podrá mirar la grandeza de Papá Dios. Amén. Te quiero invitar que te pongas sobre tus pies, hermano, y me gustaría invitar a los músicos. Y quiero concluir diciéndote esto. Si todavía no estás seguro
de cuál es la visión de Dios para tu vida, pídeselo al Señor. Si todavía no estás seguro de cuál es la visión de Dios en tu iglesia, pregúntale a tu pastor. Porque la visión de Dios para la iglesia te incluye a ti. Dios no quiere llevar la visión y dejarte excluido. Tú estás en la visión de Dios. Tú eres parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y hay propósitos grandes de parte de Dios. Ahorita miramos muchas sillas vacías todavía en este lugar. Pero hay visión, amén, en nuestros líderes. Hay visión de que estas sillas no se van a quedar vacías mucho tiempo. Amén. Entonces pidámosle al Señor que ponga una claridad en la visión de nuestras vidas. ¿Qué es la visión para tu familia, para ti, tu ministerio? ¿Y cómo se alinea con la visión de la iglesia? Cuando los hermanos allá en Centro de Vida empezaron a entrar en la visión, hermanos, yo recuerdo que el hermano Joan y la hermana Isamar empezaron a trabajar fuertemente en la visión. Después el hermano Rubén, amén, la hermana Lorena, aleluya, empezaron a meterse. Después el hermano, aleluya, Alberto, la hermana Marisela, la hermana Gisela y toda la iglesia, incluyendo los jóvenes, aleluya, empezamos a meternos en la visión y a creerle al Señor. Y cuando empezamos nuestro pastorado, yo recuerdo que el primer año éramos poquitos, hermanos, éramos tal vez 30, 40 cuando empezamos, incluyendo niños. Y los primeros 2 años empezábamos a echar a andar la visión. Los primeros 2 años bautizamos 3 a 6 en el año. Al tercer año, aleluya, el Señor nos permitió bautizar 16. Aleluya, y el año pasado, aleluya, al terminar el año 2025, nos habíamos propuesto doblar, aleluya, lo que habíamos ganado para el Señor. Y el Señor nos permitió al terminar el año 2025 llevar 24 bautismos para la gloria y la honra de Dios. La visión se ha impregnado en la iglesia. La visión de ganar es el lenguaje que hablamos este 2026, ganar y hacer discípulos. Imagínate la visión de Dios para tu iglesia y para tu vida. Imagínatela, mírala, créela. La iglesia apostólica Pentecostés es una extensión del reino de Dios en este lugar. Dios tiene visión, hermanos, para este lugar. Y esta iglesia es parte de la visión de Dios. Y tú eres parte, tú estás aquí. No importa cuál es tu situación, no importa cuáles son tus incapacidades, si es tu tiempo, si es el yo no puedo. El Señor quiere hacer lo imposible en nuestras vidas. Solamente requiere de alguien que le pueda creer y decirle: Señor, aquí estoy. Soy incapaz, califico. Amén, yo califico. Hazte parte de los planes de Dios en este lugar. No te quedes afuera. El Señor te está haciendo una invitación el día de hoy. Y yo quisiera invitarte al altar en esta hora. Y que le pidiéramos a Dios que si alguien todavía no tiene la visión de Dios, que el Señor se la dé hoy. Y si a alguien ya se le ha borrado y está un poquito opaca la visión, que el Señor renueve y se mire en 4K, amén, en alta definición, la visión de Dios para nuestras vidas. Porque sabes que en esos momentos difíciles podemos recordar a Moisés. El Señor le enseñó a Abraham, aleluya, cuando le dijo que saldrían multitudes, aleluya, todavía no tenía hijos, y le dice: sal para afuera de tu tienda y mira el cielo. Y cuando él miraba, aleluya, era un desierto, se miraba el cielo lleno de estrellas.
Y le decía el Señor, así como miras las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y lo saca, aleluya, de su tienda y le dice, y mira la arena del mar. Así como miras la arena del mar, así será tu descendencia. Había visión. El Señor estaba poniendo visión, algo visual, algo que Abraham podía mirar. En los momentos más difíciles de Abraham, cuando todo estaba tal vez yendo mal, ¿qué pasa cuando todo está yendo mal? Agachamos nuestra cabeza, amén, y algunos pateamos una piedra por ahí. Y en esos momentos, cuando él miraba hacia abajo, él podía mirar la tierra, la arena, y se podía acordar con la visión que Dios le había dado, que había promesa para su vida. Cuando todo estaba yendo bien y todo le estaba yendo y él alababa a Dios, miraba al cielo y miraba las estrellas llenas y se acordaba la visión que Dios le había dado y la promesa que había tras él, que de él salían multitudes y el Señor bendeciría su casa, sus generaciones. Y es importante, hermanos, que la visión que Dios ha puesto en tu vida esté clara, esté presente y podamos creerla con todo nuestro corazón. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro servicio. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima.